¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenido al filo de la medianoche de este 7 de enero de 2025. Ha dimitido el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Verán, en Estados Unidos, Joe Biden acaba de imponerle una medalla a George Soros. Es la más alta distinción civil que se puede dar desde la Casa Blanca, desde la presidencia de Casa Blanca. Se la dio a Messi. Messi no fue a recibirla, afortunadamente. Se la dio a Hillary Clinton. Se la dio a George Soros. Soros, durante décadas, se ha dedicado a patrocinar a jóvenes políticos que estaban colocando, su organización estaba colocando aquí, allá y acullá. Uno era Justin Trudeau, otro era Macron y otro es Pedro Sánchez. Durante la pandemia, el señor Trudeau hizo barbaridades sometiendo al pueblo canadiense a una dictadura en toda regla. El señor Trudeau era un pijo psicópata de la escuela de George Soros, igual que Pedro Sánchez, que ha tenido que dimitir porque las encuestas le daban menos del 20% de posibilidades de repetir en el cargo. Porque además estaba salpicada su familia por concesiones económicas a una ONG directamente vinculada a su familia. Porque además había llevado una política de puertas abiertas para la inmigración en general, hasta que empezaron a ver en Canadá la consecuencia de importar musulmanes, que es lo que quiere George Soros, y la gente se rebeló. Y además, por estar promocionando continuamente la ideología woke, que es lo mismo que hace Pedro Sánchez aquí. Lo hace. Está por debajo en las encuestas. Tiene a su familia en situación, tiene a su familia imputada, a su mujer y a su hermano. Ha tenido y sigue teniendo Pedro Sánchez una política de puertas abiertas para la inmigración que está generando numerosísimos problemas. A los islamistas hay que echarlos de España. A ver si se les mete en la cabeza eso. Y además ha promovido la cultura woke a través de gente como Irene Montero, Yolanda Díaz, en fin, esa asquerosa manada de políticos y políticas y polítiques que están destruyendo a España. Estas son las imágenes que están viendo ustedes de Trudeau despidiéndose de su cargo. Va a estar en el cargo hasta que elijan a alguien que pueda sustituirle. En Inglaterra también está ocurriendo lo mismo y ahora hablaremos de ello. Pero lo que pasa es que para ocultar la corrupción en España, Pedro Sánchez está haciendo todo lo posible por destruir a España y destruir su partido, y entonces se está cargando a todos aquellos líderes regionales, como Espadas en Andalucía o Tudanca en Castilla y León, y los ha amenazado y han tenido que emitir porque quiere colocar, por ejemplo, en Andalucía, quiere colocar a María Jesús Montero, ministra. A Pilar Alegría, ministra en Aragón. Va sustituyendo a todo aquel que le pueda hacer, bueno, en Madrid, a Juan Lobato por otro ministro, Óscar López. Va sustituyendo a todos aquellos que le podían hacer sombra por ministros, porque Pedro Sánchez está absolutamente acorralado, está cerrado en la Moncloa, tiene el poder y muchísimo dinero para gastar, pero terminará mal, terminará muy mal, él y su mujer. Lo he repetido no sé cuántas veces. Terminará fatal, peor que Trudeau. Peor que Trudeau. Y para que no se hable de lo que realmente está pasando en España, con esa especie de macarra que tenemos como fiscal general, que lo va a tener crudo, muy, muy crudo, pues se inventan escándalos todos los días. En el caso de las campanadas, con Peggy, ¿sabe quién es Mrs. Peggy, verdad? Pues claro, si Mrs. Peggy, la Lachu Lulachu, o como quiera que se llame, esa indeseable, se ríe de lo que puedan pensar
apoyado por algún otro juez asqueroso, me parece que retirado ya, que dice que, hombre, los sentimientos no pueden ser juzgados, hijos de la gran chingada. Pues sacó lo de la fotito del Sagrado Corazón de Jesús. Después, lo de Broncano. Después, lo de los impuestos, no, mejor, para ocultar la corrupción y para ocultar los impuestos, ahora seguiremos hablando. Miren, esto que están viendo ustedes, Pedro Sánchez y su mujer lo están celebrando, son todos los impuestos que le han subido a primeros de año. Ustedes, cretinos integrales, votantes anormales del Partido Socialista, también están pagando esos impuestos y la subida de esos impuestos. Y ustedes, burros, asquerosos, votantes de Pedro Sánchez, están pagando esos impuestos. A Pedro Sánchez hay que sacarlo de la Moncloa. Como sea. Porque está destruyendo España. Para ocultar su corrupción, la subida de impuestos, sus mentiras, sus pactos con los separatistas, en fin, todo ese tipo de cosas, se ha empeñado ahora en volver a rescatar a Franco. En noviembre de este año hará exactamente 50 años que Franco murió. Pues Pedro Sánchez ha organizado, mañana es el primer acto, 100 actos para conmemorar la muerte de un dictador. Han colocado como comisionada para todos esos actos a una señora que se llama Carmina Bustrán, que trabajó para el PP, fíjense qué cosas, ¿verdad?, con Almeida y con Aznar, y que dijo en su momento, tiene una tesis doctoral, que dijo en su momento en una entrevista, me parece que era con el diario.es, que el Partido Socialista no había estado nunca frente a Franco en la dictadura porque esa oposición la hizo el Partido Comunista. Que el Partido Socialista ha utilizado a Franco para sus carencias democráticas, para ocultar sus carencias democráticas. Y ahora, a partir de mañana, va a haber actos para conmemorar la muerte de un dictador, tergiversando la historia de España, la real historia de España, porque cree este psicópata cobarde y traidor que subiendo los impuestos, intentando ocultar la corrupción de su familia y sus allegados, entregándole Melilla a Marruecos, para ocultar todo eso, cree que con Franco todavía va a haber gente que le compre la mercancía. Lo que ha hecho es que entre la juventud, mucha juventud que no piensa en socialismo, le han redescubierto la figura de Franco. Se han equivocado de punta a punta. Porque además de ser una mafia, son idiotas, son torpes, son estúpidos, son tontos. Y claro, cuando mañana digan, es que Franco nos hizo... Yo viví 20 y tantos años en época de Franco. Ni un solo problema, ¿eh? Ni político, ni de ningún sentido. Y en todo mi entorno, ni un solo problema. Estos bastardos están tratando de ocultar su podredumbre a base de resucitar a Franco. Y lo van a pagar. En el caso de Pedro Sánchez, el primer visitante que acogió Pedro Sánchez en la Moncloa, recién nombrado presidente, fue a George Soros. Ese nazi, porque George Soros fue nazi, real, ese nazi que hizo su fortuna, inicialmente su capital inicial, producto de lo que sacó del nazismo. Bueno, pues ese fue el primer visitante de la Moncloa. Pero como a Trudeau, a Pedro Sánchez le va a ocurrir lo mismo. No, yo creo que peor. Y todas las ideologías de izquierda que están destruyendo Occidente, en Estados Unidos con Biden, en Canadá con Trudeau, en Francia con Macron, en Reino Unido con Starmer y en España con Pedro Sánchez, todo eso se le está volviendo en contra. Y lo van a pasar muy mal. Miren, Starmer, que es un dirigente laborista en la izquierda en el Reino Unido, pero además también los conservadores antes, han ocultado
las violaciones de miles, de decenas de miles de niñas a manos de una red de pakistaníes. Tenemos los documentos aquí, no podemos sacarlos por YouTube porque en YouTube son muy simples. Violaciones grupales, violaciones, golpes, secuestros, venta. Eso se ha venido ocultando en el Reino Unido. Miren, toda esa inmigración que tiene carácter musulmán hay que expulsarla de Europa. Urgentemente. Yo solo les quiero poner un ejemplo solo aquí en España. Imagínense por un momento que hay un conflicto de pequeña envergadura con Marruecos, por Melilla, por ejemplo. Interviene allí la fuerza como hizo Aznar con Perejil y tal. ¿Qué creen ustedes que harían los marroquíes que, por ejemplo, hacen esto en medio de la cabalgata de Reyes en el País Vasco? Esto que están viendo ahora. Tranqui, que explotarlo va a explotar. That's the police. Alá Akbar, Alá Akbar. Se lo han llevado y lo tenían que haber corrido a gorrazo. Pues ese Alá Akbar que lo vayan y lo digan en sus países. En sus países de origen. Y si han nacido aquí, en los países de origen de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, de sus tatarabuelos. Porque el gran problema que tiene ahora el mundo occidental es el Islam, que hay que echarlo de toda Europa. ¿No lo entienden? Si no lo entienden, lo sufrirán. Como lo estamos viendo en centenares de casos diarios. Porque el Islam odia a todo aquel que no practica su religión. Aquí se les ha abierto nuestras ciudades, nuestros países, para que busquen una vida nueva, que eso es lo que parecía en principio posible, pero a la vista está que eso es imposible. Y como es imposible, hay que echarlos. Me van a permitir que a esta hora de la noche a lo mejor no nos oye mucha gente, ¿verdad? Hay que echarlos a la puta calle. Pero lo malo es que ese mal que está causando el Islam en Europa, en Occidente, está siendo apoyado por la izquierda en España, en Francia, en Holanda, en Dinamarca. Lo fue en Suecia, en Noruega y están pagando las consecuencias en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá. Y a ver si con los nuevos liderazgos que puede haber en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, con Meloni, se le puede dar una vuelta a esto, porque si no va a haber problemas muy serios en toda Europa. Bien, lo dejamos aquí. Mañana espero estar de nuevo con todos ustedes aquí más o menos a la misma hora.